Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy comienza la semana, como todos los lunes. Tendremos nuestra mesa de debate con Héctor Aguilar Camín, Jorge Castañeda y Javier Tello para discutir dos temas muy polémicos. Primero, vamos a analizar la postura del candidato José Antonio Meade sobre su situación patrimonial y el desafío a otros candidatos a debatir sobre este asunto. Luego vamos a examinar las más recientes amenazas de Donald Trump contra México, la respuesta del presidente Peña Nieto y el posible desenlace de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Buenas noches Héctor Aguilar Camín. Leo, ¿qué hay? Buenas noches. Javier Tello, buenas noches. Y en esta ocasión, desde Nueva York, Jorge Castañeda. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Leo, Héctor, Javier? Bueno, pues la semana pasada comenzaron de manera oficial, sin restricciones legales, las campañas presidenciales. Poco llamaron la atención en los medios de comunicación, salvo el llamado que hizo José Antonio Meade a debatir con López Obrador y Anaya sobre la situación patrimonial de cada uno de ellos y la presentación que hizo del 7 de 7 del candidato priista. Eso fue lo único que tuvo algún tipo de resonancia. Yo soy honesto, afirma Meade, y para corroborarlo, la semana pasada no solo presentó su 3 de 3, es decir, la declaración patrimonial del año anterior, la declaración de intereses de los últimos 5 años y su declaración fiscal de los últimos 3, sino ahora consultas a los 32 registros públicos de la propiedad que comprueban que ni él ni su esposa tienen bienes raíces más allá de los declarados, la opinión técnica de un contador público certificado sobre la congruencia entre sus ingresos y egresos, un informe de su situación fiscal del SAT y un certificado notarial sobre la veracidad de la información presentada. A este ejercicio Meade lo bautizó como el 7 de 7. Más aún, invitó a los otros candidatos presidenciales a hacer lo mismo y debatir la situación patrimonial de cada uno de ellos. Margarita Zavala aceptó, Anaya y López Obrador rechazaron este desafío. Con esta movida, Meade fue el único candidato que fijó agenda, de alguna manera, agenda pública durante la primera semana de campaña. Javier, hay que decir que la agenda pública de la semana pasada estuvo dominada por Trump, por la respuesta del presidente, eso ya lo veremos después, pero el único que sí logró colocar un tema fue, y está medido, nosotros lo tenemos medido en Oráculos, fue precisamente José Antonio Meade con este tema. Sin lugar a duda, y creo que bien por él, creo que está siendo audaz, creo que necesita ser audaz y esta es una movida audaz. Creo que son temas importantes, el tema de la riqueza de los candidatos, el origen de esa riqueza, el tema de transparencia, vinculado a todo ello el tema de corrupción, en fin, creo que hace toma una decisión audaz en temas relevantes. Sin embargo, yo creo que no le va a funcionar, por varias razones. Yo te diría que por 3 razones principales. Primero, porque el debate para mí importante no es sobre individuos corruptos, sino sobre un sistema corrupto. Es decir, la crítica seria y profunda y que vende es que el sistema es corrupto. Habrá individuos dentro del sistema, obviamente, probablemente la gran mayoría que no lo sean, pero el problema es un problema sistémico. Entonces, el levantar la mano y decir yo no soy corrupto no es una respuesta a la principal crítica de que el problema es un problema de corrupción sistémica. Segundo, el problema de los colegas. Sí. La crítica a Meade no es en contra de él como individuo, sino en contra del partido que encabeza y el gobierno al que le quiere dar continuidad. Y ahí, pues, el problema de decir yo soy honesto, en cierto sentido es hasta contraproducente, porque lo que está diciendo yo soy honesto, paréntesis, yo no soy priista, es todos los que no son, todos los que son militantes son corruptos. Abarca a Morena, abarca al Frente, pero también al PRI. Y tercero, sigue la estrategia de la venta personal, que yo creo que es un error. Yo creo, como decíamos el lunes pasado, decía sobre todo Héctor, que debe de vender el proyecto.
Obviamente el proyecto va de la mano de quien lo encabeza. Pero la venta personal, pues a lo que le da derecho es a ser considerado como un posible funcionario para el siguiente gobierno, gane el Frente o gane Morena. Creo que tiene que vender el proyecto. Eso pasa también por quien encabezaría el proyecto, que sería él sin lugar a duda, no insisto. Pero otra vez, la venta personal creo que no funciona ya. Héctor. Yo coincido, sí, puntualmente con lo que dice Javier. Además de que puestos en el plan de transparentar efectivamente esa candidatura, pues tendrían que transparentarse también lo que está alrededor de la candidatura, no solo el candidato en lo individual, sino los demás operadores que en este momento están ahí, pues deberían presentar también sus 7 de 7. Lo mismo, por cierto, valdría para López Obrador y para Ricardo Anaya. Es decir, que López Obrador diga que él es honesto y que él no lo pueden haber agarrado en ninguna tranza, no valida su afirmación de que porque él es honesto, todos los demás van a ser honestos. No, eso no funciona. No funcionó ya una vez, por lo menos una vez en su caso, porque era jefe de gobierno honesto y abajo su exsecretario Bejarano y su secretario de Finanzas, que no me acuerdo cómo se llama, Ponce, pues fueron tomados infraganti como pocos políticos, tomando dinero y gastando dinero ilegal. De manera que tampoco basta con que la honestidad personal de López Obrador. Y la de Anaya, aunque me parece que la acusación de la cuestión de la nave industrial es una fabricación realmente de las de antes, del gobierno y de la Procuraduría, el tema de los moches es algo que está ahí en la historia del PAN y de que no haya sido su presidente por el simple hecho de que es parte del modus operandi de la política de los partidos. De manera que el hecho de la honestidad personal es muy importante. Yo no quiero descartar absolutamente nada de eso, para nada. Porque tiene razón Andrés Manuel, que digamos, una banda de ladrones funciona mejor si el jefe es un buen ladrón que si el jefe no es un ladrón. Pero la verdad, lo que importa es la banda de ladrones. Sí. Jorge Castañeda. Mira, en primer lugar, Leo, no sé si comparto plenamente la premisa de que esto fue el tema principal de agenda pública de la semana en cuanto a los candidatos. A mí me parece que hubo dos planteamientos más que tuvieron mucho más eco en los medios y no solo en los medios. Uno, el de Anaya de respuesta a Trump en el sentido de condicionar la cooperación con Estados Unidos a que cesen los ataques, no envíen las tropas y resuelvan el tema de los DACAs. Y dos, las declaraciones de Andrés Manuel en la frontera de aumentar al doble el salario mínimo de la noche a la mañana una vez que sea presidente y de la autosuficiencia prácticamente en toda la producción agrícola mexicana. Me parece que estas dos declaraciones tuvieron por lo menos más impacto, si no es que mucho más impacto, que este reto al debate y 7 de 7 de Meade. Ahora, ya hablando de eso en concreto, también conviene recordar que José Antonio Meade se tardó más de un año después de que lo hicieron los otros dos en presentar su 3 de 3. Olvídate la 7 de 7 o la 10 de 10 o la 15 de 15. Se tardó muchísimo más que los otros y la pregunta es ¿por qué se tardó? ¿Por qué no lo podía hacer antes? Y no lo hizo. Y en tercer lugar, pues sí hay un tema ahí de que no parece haber ninguna razón para que los dos punteros, Andrés Manuel mucho más puntero que Anaya, pero Anaya mucho más que Meade, ¿por qué demonios van a aceptarle un debate al tercer lugar, incluso en una encuesta como la de hoy del Universal, que es un periódico pues muy cercano a Meade y al gobierno y muy hostil con Anaya? Pues ¿para qué diablos van a aceptar los dos punteros un debate con el tercer lugar y el cuarto? Obviamente Margarita dijo que sí, pues está en un cuarto lugar alejadísimo, cualquier debate es bueno. Lo que puede hacer Meade, si él lo desea, desde luego, es en el debate del 22 plantear como tema central
digamos, un anuncio de bienes raíces que él no tiene y que Anaya y Andrés Manuel sí, y entonces se puede volver un debate entre corredores de bienes raíces y va a ser interesantísimo para toda la población. Bueno, nada más para aclarar el hecho de decir que fue el tema que más dominó de los candidatos. Estas cosas las medimos y pudimos ver los impactos que tuvo en la prensa, tanto escrita como electrónica, y el que tuvo más, pues ahí está. O sea, yo puedo creer que lo que dice Jorge es que... Te doy un ejemplo que... Sí, venga, Jorge. Te doy un ejemplo, Leo, nada más, que es, y conste que aunque yo escribo ahí, no necesariamente comparto la línea editorial del periódico El Financiero. Hay una medición hoy de presencia en los medios de la semana pasada, y lo que sale, según ellos, arriba con mucho, es justamente el tema de Anaya y de Trump. En un periódico que, insisto, aunque escribo ahí, me tratan con gran amistad y generosidad, a veces su línea editorial no la comparto del todo, digámoslo así. Bueno, en fin. A ver, yo comparto y entiendo perfectamente la lógica que dice Jorge de por qué los dos punteros no van a ir a discutir con los otros. Entiendo que así es y que no puede cambiarse. Pero la verdad, para los ciudadanos, sería fascinante un debate sobre este tema. Desde que se sentaran los cuatro de veras a hablar de su patrimonio y de el entorno de corrupción en que han hecho su carrera política, porque si algo ha sucedido durante el tiempo de las carreras políticas de estos cuatro candidatos, es que el país se ha corrompido, particularmente además en la cuestión electoral, como nunca antes en su historia. De manera que, a propósito del patrimonio personal, sería muy interesante oírlos hablar de su patrimonio personal, de lo que piensan del patrimonio de los otros y de lo que piensan de lo que han hecho en este sistema. Porque José Antonio Meade, pues es un funcionario reputadamente probo, pero ha vivido en el entorno de una cantidad de fugas de dinero de Hacienda que o no se dio cuenta o sí se dio cuenta. Y López Obrador efectivamente es el momento en que no explica de dónde ha venido el dinero con el que se ha mantenido activo tanto tiempo como político en ese nivel. Y Ricardo Anaya pues tiene el problema de los moches, que está más que documentado, y el problema del modus operandi de todos los partidos con sus gobernadores de llevar dinero ilegal a las campañas. De manera que sería un debate muy interesante. No, yo no solamente creo que sería un debate interesante, yo creo que sería el debate. O sea, sería el gran debate. O sea, a mí es el que me gustaría más escuchar de todos los temas, porque creo que es el central, el del Estado de Derecho. En fin, Javier. Siempre y cuando ese es el debate. Es decir, el tema de fondo y relevante aquí es el de la corrupción. Dentro del gran debate de la corrupción está la herramienta, que es una herramienta dentro de una larga lista de herramientas, dentro de un entramado institucional que es la 3 de 3. Meade podrá argumentar que es insuficiente. Lo curioso es que el PRI en su momento dijo que era irrelevante esto del 3 de 3, que no servía para nada. Si te acuerdas la postura del PRI original, claro, él no es priista, entonces puede tener una postura distinta. Pero el tema de fondo es el tema de la corrupción. Una de las herramientas que se propuso en su momento para combatir la corrupción fue la 3 de 3. Se puede tener una discusión sobre esa herramienta, por qué funciona, por qué no, cómo sí, cómo no, pero lo que queremos ver es ese debate sobre la corrupción, no un debate sobre la personalidad y pureza de cada uno de los candidatos. Pero puedes entrar por ahí, ¿no? Por ahí empezamos. Pero además, Jorge. Sí, pero Leo, nada más lo que dice Javier me parece muy importante. Hasta donde yo entiendo, creo que una parte del primer debate, el del domingo 22, va a ser sobre temas de corrupción y Estado de Derecho, pero no personalizándolo, que tampoco tiene nada de malo. No creo que haya ningún problema en personalizarlo si se quiere, pero el tema de fondo aquí es el sistema corrupto en el que operan o no operan los candidatos, no únicamente el tema de lo individual, que en efecto puede ser más o menos claro en tal o cual caso. Yo no me he puesto a buscar, pero sí recuerdo muy bien. No digo que sea el caso de Meade, pero sí recuerdo muy bien como muchos de los que presentaron su 3 de 3 hace un año, o incluso ya van a ser 2 años,
cayeron en la ficción de la carátula fiscal, de la declaración fiscal. Solo presentaron la carátula, es decir, el SAT diciendo que pagaste impuestos, no la declaración de tus ingresos, no la declaración de tus deducciones ni de tus acreditaciones. Es decir, una declaración fiscal pues tiene 15, 20 páginas. Yo lo recuerdo muy bien porque yo sí presenté la mía completa y tuve una larga discusión con muchos amigos y colegas que están en el tema de 3 de 3, con Juan Pardinas en el IMCO y con muchos más que dijeron la gran mayoría presentan nada más la carátula y lo que se pide en el sentido estricto es solo la carátula. Entonces, si nos enfrascamos en esa discusión, pues no vamos a acabar porque no es un tema de ese grado de detalle, es un asunto sistémico. Bueno, yo quisiera agregar a esta discusión dos piezas de información importantes. Lo primero, lo que saca hoy Carlos Loret en su columna y luego en su nuevo programa de radio, en donde pues hay una nueva especie de estafa maestra de la Zagarpa, en este caso la Secretaría de Agricultura, 3.500 millones de pesos desviados otra vez a través de universidades y otros esquemas donde a los campesinos les hacen firmar unos recibos y les dan menos dinero, en fin. 3.500 millones de pesos de la Zagarpa de este gobierno. Otra raya más al tigre de este gobierno. Y uno dice, caray, ¿acaso el secretario de Hacienda no lo sabía? Es más, ¿acaso el presidente de la República no sabía, caray, de este tipo de maniobras? ¿Dónde quedó ese dinero? Ese es en el ámbito federal. Sí, claro. Ahora, si vas a ver los desvíos y los traspasos de los gobiernos locales, bueno, tienes el escenario. Pero Meade trabajó en un gobierno federal, en este gobierno federal. Naturalmente. No sabía él de todos estos esquemas donde desvían. O sabía o no sabía, tú escoge. Pues tú dime. Porque por otro lado, a mí lo que me gusta es... Si no sabía, pues realmente, ¿qué estaba haciendo sentado ahí? Pero y si sabía, pues sabía. Porque hay una cosa que me gusta de su 7 de 7, que es un reporte de un contador donde dice, a ver, yo chequé sus ingresos, vi sus egresos, y este señor gasta lo que le ingresa. A mí eso me gusta, por cierto, creo que es un buen reporte. Creo que eso es lo que finalmente queremos de nuestros políticos, que se justifique su riqueza y su patrimonio. Lo que queremos es un entramado institucional que haga eso. Y además que sea cada 6 años en una campaña presidencial a nivel voluntario. Y queremos discutirlo en serio de si eso funciona o no funciona. Yo agregaría otra dimensión. Cuando hemos hablado de este tema, yo siempre saco que la razón por la cual hay que hacer esto no solamente es un tema de corrupción. Es un tema para mí que tiene 2 otras dimensiones muy importantes. Uno, la de la transparencia en general. El proyecto liberal, el proyecto de la democracia liberal es un proyecto de transparentar el poder. Y esto es una manera de hacer eso. Porque ahí vas a ver reflejados intereses, etcétera. Y la otra es lo que Piketty llamaría las tendencias oligárquicas en Occidente. Es decir, queda muy claro, no en absolutamente todos los países, pero cada vez en la mayoría de las democracias de Occidente, la élite política es cada vez más rica. Y eso tiene consecuencias para el funcionamiento de la democracia. Bueno, pero aquí casi por definición son ricos los... O sea, si ves, está tan jodido el ingreso... no estoy diciendo que son ricos. Que aquí, de jefe de departamento para arriba en el gobierno federal, ya están en el 1%. Cada vez más ricos. No es que sean ricos. Claro. Es decir, si tú ves la fortuna promedio de un senador americano, de un miembro del Parlamento inglés, de un probablemente senador mexicano... Y no estoy hablando de que son ingresos o dinero ilegítimo. Vamos a suponer que todo es totalmente legítimo. Pero sí hay un fenómeno de que la élite política es cada vez más rica. Y hay que bajarle los ingresos. No, eso tiene consecuencias que hay que reconocer. Leo. A ver, Jorge, venga. Sí, a ver, de nuevo, volvemos a este tema muy personalizado. En la declaración patrimonial de Meade hay un patrimonio perfectamente razonable, etcétera, que nadie puede considerar exagerado, pero que es mayor al del 99.95% de los mexicanos. Bien, no se robó nada, pero... Pues lo único que ha hecho el compañero Meade en su vida es trabajar como funcionario federal. Entonces, de algún modo, pudo acumular un patrimonio en 25 años más o menos de servicio público, que es superior
al de la inmensa mayoría de los mexicanos. Entonces, una de dos, pues le pagan lo suficiente para que pueda ahorrar una cantidad muy importante cada quincena, cada mes, cada año, lo cual está bien, qué bueno que sean ahorradores nuestros servidores públicos. Pero en fin, si hay que pensar si se puede ahorrar tanto, pues si realmente no se les está pagando demasiado. O probablemente el otro tema, no es que sea demasiado, es que sí en México los funcionarios ganan muy bien. Por eso puede uno vivir de solo ser funcionario toda la vida y tener un patrimonio considerable en relación a los estándares de la sociedad mexicana. Pues eso también es sistémico, ¿eh? Bueno, ya nos estamos poniendo López Obradoristas aquí con esto de que... quizá el verdadero... Y vamos a tener que debatirlo, ¿eh? Quizá el verdadero argumento es que el resto de los salarios son muy malos. Está claro. Ese es el problema. No es que este sea muy alto, es que el resto son muy malos. Y lo que hay que componer es el resto. Sí. Entonces... Pero esa idea de bajar los sueldos a los funcionarios públicos, a mí en lo personal creo que es una propuesta política. Esa yo creo que va a ser la primera revuelta que va a tener, y la primera dificultad, porque no sé ni siquiera si sea legal que tú puedas por decreto reducir. Bueno, muy bien. Pero el tema de este tema del patrimonio personal, me recordaba, estábamos hablando una observación que hizo Jorge Andrés Castañeda, no este Castañeda, sino su hijo Jorge. Dijo, es que uno de los dramas de nuestro país es que con una economía tan mediocre y tan concentrada, las únicas vías de verdadera ascenso social y de enriquecimiento son la política corrupta y el crimen. No hay espacio a la proliferación de pequeños, medianos empresarios, de negocios que vayan generando, haciendo rica a gente por su esfuerzo y por su... Héctor, pero también la política, aunque no seas corrupto, es una buena vía de movilidad social. La política... ¿No? O sea, si eres funcionario, digamos, la vida pública te da para vivir realmente muy bien. Muy bien. ¿No? Si llegas a los niveles increíblemente altos que ha llegado MID, te da para tener el patrimonio que tiene MID, que bien visto, pues es un patrimonio de una clase media ni siquiera muy alta gringa. Para eso es para lo que te da. En cambio, las riquezas súbitas que hemos visto aparecer en los estados, de la nada a mansiones, el señor de Iguala que está preso, de la nada a tener propiedades por 300 millones de pesos, eso solo te lo da la política corrupta. Ahora, y el crimen. Bueno, y déjame agregar, porque yo creo que... O la combinación de las dos. Y esa es la alta política, pero también los salarios públicos. Por ejemplo, en Oaxaca y Chiapas, y esto es parte del problema del tema educativo, el ser maestro te pone en otro nivel socioeconómico. Claro, pero muy abajo. Ya eres clase media baja. Sí, sin duda. En dos estados donde no se producen trabajos de clase media baja. Estás hablando del sindicato, del único, creo, sindicato, quizás los patrulleros también, que ha conservado históricamente el valor real del salario de los agremiados, incluso lo ha subido. Es el único. Todo lo demás ha sido down the hill. Bueno, un último comentario para irnos a la pausa. Yo diría que eso tiene que ver con la política económica que ha seguido este gobierno en los anteriores. No sé quién ha estado encabezando esa política económica y no sé si Castañeda. no sé si es hora de repensar algunas partes de ese modelo. Es lo único que yo diría. Yo creo que no está mal que los funcionarios públicos vivan bien de sus emolumentos, de sus salarios. Sí, sin duda. O sea, yo creo que eso es un buen incentivo para atraer gente talentosa. Es un tema de mercado, pero bueno, ya lo debatiremos en su momento. ¿Tú quieres decir algo más, Jorge, antes de irnos a la pausa? No, nada más, mira, yo recuerdo, claro, hace ya 15 años y creo que por lo que veo de lo que serían mis colegas ahora, sí, la revolución sigue haciendo justicia. Está el salario, el emolumento, y luego está todo lo que lo rodea, Leo, y es gigantesco. Las suburbans, las cuentas de gastos, los viáticos y cómo puedes tú quedarte una parte de los viáticos, todos los asistentes, los teléfonos, los celulares, todo. Es decir, tú como
como secretario de Estado, o incluso subsecretario, pero como secretario, tienes tu sueldo y todo lo que va junto con. Y probablemente lo que va junto con vale más que tu sueldo. Sí. Y eso sí no es necesario, no es cierto. No necesitas 3 Suburbans y yo las veo enfrente de mi casa todos los días. Y Héctor las ha visto conmigo. No, y hay que agregar que tú cuando fuiste secretario renunciaste a tus escoltas y no te pasó nada porque ahí sigue. Ahí sigue. Yo creo que se arrepintieron, pues Jorge. Sigo dando guerra. Se arrepintieron de... Bueno, vamos a hacer una breve pausa y ahora vamos a cambiar el tema. Vamos a pasar al tema de las amenazas de Trump a México, la reacción del presidente Peña Nieto, los candidatos, qué esperar del Tratado de Libre Comercio. Hay muchas cosas de qué debatir. Regresamos en un momento más.